tanto para el reglamento anterior como para el reglamento nuevo, vamos a hacer referencia a lo que dice el artículo 11 del reglamento del DS 103, que habla de una directiva sobre los procedimientos de alta y baja de los bienes de propiedad estatal y su recepción por la Superintendencia de Bienes Nacionales. ¿Y qué dice este artículo 11? ¿No? Nos dice que a la culminación del proceso de adquisición se debe entregar todos los bienes, ¿no? Y se van a firmar actas. Y todos estos bienes se van a entregar, aquí por favor, de conformidad, aquí en negrito, de conformidad con el numeral 1.4.5 de la Directiva de Procedimiento de Alta y Baja de los Bienes, o normativa que la sustituya, dice. Como esta es tan antigua, 2002, hay una que en el 2015 se publicó y que reemplaza a esta, que es la Directiva 01-2015, aprobada mediante resolución 046. Que la van a encontrar aquí. Aquí les estoy dejando el link de esa directiva para que la lean. Pero les he hecho un resumen y que dice el numeral 1.4.5 de la directiva o normativa que la sustituya. Dice, en la directiva del 2002 dice: no son objeto de incorporación al patrimonio de la entidad pública los bienes inmuebles adquiridos por las entidades con la finalidad de ser donados de forma inmediata o aquellos adquiridos por norma expresa con el fin de ser entregados a terceros en cumplimiento de sus fines institucionales. ¿Esto qué nos quiere decir? Que todos los bienes que la entidad va a comprar con cargo a Procompite, a las metas, a los planes de negocio en materia de Procompite, no se incorporan al patrimonio de la entidad. Es decir, no va a patrimonio y le coloca un código que es bien de la entidad, no hace el proceso de alta de bienes, ¿no? O sea, de registro en mi patrimonio, no. Si bien es cierto, interfiere o interviene el área de almacén porque nos hace el proceso de que recibe el bien y luego lo entrega, esto no significa que entre al patrimonio de la entidad. O sea, no se patrimoniza nada de lo que se compra para Procompite. Les estoy colocando de dónde sale esta directiva también para que la vean. Y bueno, también hay que guiarnos de lo que dice la propia ley, la ley 29337, que declara estrategia prioritaria del Estado y considera la transferencia de equipos. Por eso es que se hace la transferencia de bienes. O sea, hay normativa que sustenta el proceso de transferencia definitiva, ¿no? Ahora, cuando hagamos el proceso, ya tengamos los documentos, ¿no? de liquidación, de cierre de los planes de negocio, todo eso lo vamos a registrar en el Procompite, está ahí. Vamos a adjuntar el acuerdo de consejo de transferencia, el anexo 19, los archivos fotográficos, el formato de liquidación, que es el 18, y la resolución de liquidación. Todo eso lo vamos a subir al sistema con el antiguo reglamento. Y vamos a proceder a hacer el cierre en el sistema, habiendo comunicado previamente a la organización: señores, vamos a cerrar, y el proceso que les he explicado. Ahora, cerramos con el DS 103. Nos olvidamos por un momento de la evaluación de desempeño, etcétera, que la directiva 01-2002 y la 15. Y vamos a entrar al tema del cierre con el DS 01. El proceso de cierre con el DS01 se realiza después de la liquidación de los planes de negocio. Por lo tanto, va a ser la fase final dentro del proceso del plan de negocio. Con esto vamos a dar por finalizado totalmente el plan y vamos a efectuar la correspondiente control posterior, ¿no? Porque ya se cerró y ya no hay mayor compromiso con la organización, ¿no? Y básicamente es como vamos a hacer un cierre y un análisis
concienzudo de la situación, eso nos va a ayudar para tener posteriores propuestas de mejora para posteriores procesos concursables. Porque cada vez se hacen más, ¿no? Y han visto con la publicación de la nueva ley que establece que los gobiernos regionales van a destinar de manera obligatoria y de manera anual, o sea, todos los años y obligatoriamente hasta el 5% de su presupuesto de gastos destinados a proyectos. Entonces, imagínense, ¿no? Todos los años va a haber Procompite y es importante conocer este tema, porque cada gestión que hagamos tenemos que hacer un buen análisis para poder identificar qué puntos de mejora se pueden implementar en un siguiente. Y bueno, ¿por qué vamos a hacer un cierre? Porque es fundamental para generar la culminación del plan. Con eso vamos a certificar y oficializar el cumplimiento del alcance de los objetivos propuestos. Un punto importante, como entidad nos vamos a liberar de la responsabilidad con los agentes económicos. ¿Y por qué? Porque con convenio hemos adquirido la responsabilidad de realizar el acompañamiento a la organización hasta su consolidación, porque tenemos la obligación de hacer el seguimiento y la supervisión, y mientras no cerremos, seguimos asumiendo ese compromiso. Por eso es importante cerrar, porque si no, la municipalidad, por más que, bueno, hace 5 años que ya ni lo veo a las organizaciones, ¿ok? Pero no has hecho ese proceso de administrativo y documentario de dar por finalizado los compromisos y responsabilidades que has asumido. Por eso es que el cierre tiene carácter administrativo y económico, ¿no? Porque ahí ya se concluyen los contratos, se concluyen los acuerdos, los convenios, se efectúa el balance financiero, tanto me diste, tanto gasté, y se determina cuán rentable ha sido la inversión en la estrategia. Ahora, una vez liquidados todos los planes de negocio, la Gerencia de Desarrollo va a elaborar un informe de cierre consignando todo el balance de Procompite, y esto se va a aprobar mediante acto resolutivo, ¿no? Y se va a registrar en el sistema en un plazo máximo de 5 días a partir de la publicación de la resolución. Y este cuadrito que ven acá resume todo lo que debe contener el cierre con el nuevo reglamento. El cierre, como han visto con el antiguo reglamento, es como: señores, voy a cerrar, dejo constancia de esto, te comunico que voy a cerrar, luego cierro, hago unos comentarios de forma sobre el informe y ya está. En cambio, con el DS01 no. Tengo que cerrar, como ven acá, todos los planes de negocio. Todos los planes de negocio de categoría A, B y C. Decir cuánto han sido la inversión de tal plan, tal plan, tal plan. Y por lo tanto esto va a tener varias celdas aquí. Voy a tener que agregar muchísimas celdas aquí, ¿no? Para tal plan de negocio. Tengo 20 planes, entonces 20 celdas agregaré aquí. Y voy a poner el nombre del plan de negocio y cuánto ha sido su inversión, nombre del plan de negocio 2, su inversión, nombre del plan de negocio 3, su inversión, su presupuesto, etcétera. Vamos a colocar. Y luego, ¿cuánto me dieron para gastar en la priorización de cadenas productivas? ¿Cuánto me asignaron para la evaluación técnica económica de los planes de negocio? ¿Cuánto me asignaron para la supervisión de los planes de negocio? ¿Y cuánto me asignaron para la liquidación de los planes de negocio? Teniendo en cuenta que lo que me den para la supervisión y la liquidación debe ser al menos la mitad de todo lo que se asigna para gestión. O sea que vamos a tener muchos recursos para que se puedan cubrir todos estos gastos. Y un ejemplo sencillo sería: con acuerdo de consejo nos dan 10 millones para Procompite, 9 millones se va al concurso, 1 millón para gestión. De ese millón, al menos la mitad, o sea, 500.000, se tiene que poner sí o sí, como mínimo, para la supervisión y la liquidación. ¿Y por qué se hace esto? Porque antes, si ustedes lo recuerdan, todo el dinero se iba en la priorización, en el informe de priorización, o en el estudio de priorización y en la evaluación de los planes.
y ya para liquidar no quedaba nada, y esa ha sido una razón tal vez por la que el 70% de los planes de negocio ejecutados en el marco de Procompite se encuentran sin liquidar. Entonces, eso sí es algo que debemos tener en cuenta. Entonces, al menos la mitad del dinero debe ser para la supervisión y la liquidación. O sea, que los que trabajamos como operadores privados, consultores en la fase de supervisión y liquidación, tengamos la tranquilidad de que al menos por norma se esté establecido que se debe utilizar este dinero, ¿no? Ahora, si la realidad se encuentran ustedes con una realidad diferente, donde cuando hagan el cierre van a encontrar que tal vez se han gastado nuevamente el 70%, corresponde, ¿no?, hacer las recomendaciones a la entidad para que no vuelva a pasar esto. Y también se recomienda, según el reglamento, que se comunique a las áreas de control institucional, o sea, a las OSIs de las entidades, porque ha habido incumplimiento de normas y procesos, ¿no? Pero ya eso es decisión de cada uno, de cómo ustedes vayan a establecer su informe, ¿no? Pero a veces es complicado porque es la entidad que te contrata y también es la entidad que te va a pagar, y luego cómo tú informas esto, ¿no? Entonces, como complicado este tema. Y luego, cuando nosotros ya hagamos el proceso de liquidación, como ven, vamos a colocar un presupuesto programado para todos los planes de negocio y cuánto representa en porcentaje del total. O sea, por ejemplo, es 1 millón para todo el Procompite, para el primer plan de negocio 100.000, esto representa el 10%. Y así, ¿no? Para el otro plan de negocio 80.000, representa el 8%. El presupuesto asignado total, han visto, ¿no?, que el compromiso es diferente a lo aprobado. A veces el plan de negocio sale por 159.000, pero en el compromiso te dan 140.000. Entonces, ¿ya cuánto fue? O en la certificación, ¿no?, se asigna menor presupuesto. O en el PIN, ya cuando ven el presupuesto institucional modificado, porque a veces en el PIN hay 0, el presupuesto asignado es menor a lo que se aprobó. En algunos casos es igual, ¿no? Entonces nos toca detallar cómo está la situación. Cuánto se ha ejecutado en valor, o sea, en dinero y en porcentaje, y si es que hubiese saldo, también detallarlo acá. Y alguna observación, ¿no? Se gastaron más de lo previsto, se gastaron todo en la autorización, ¿no? Claro que con una mejor redacción, con una muchísimo mejor redacción vamos a colocar ese hallazgo, ¿no? Que se verificó que en el proceso de elaboración de informe de autorización se programó un recurso de hasta 10.000 soles, sin embargo se ha verificado en las fuentes contables que había una afectación de 200.000 soles. Y van a encontrar ese tipo de cosas, y es muy común, sobre todo en los planes de negocio anteriores, ¿no? O en los primeros, porque a veces se olvidan de leer esa parte de la norma que dice que esto de acá, ¿no?, que para la fase de ejecución máximo el 50% de los recursos destinados para gastos de gestión. Se olvidan de leer eso y ya está, se gastan como ellos quieren, pero hay una norma que establece. Y bueno, cuando hablamos del cierre con el DS-103, ya cerramos con el DS-01, ahora vamos a hablar del DS-103. Cuando vamos a cerrar, vamos a elaborar el informe de cierre del plan de negocio, de la propuesta productiva, en un formato de cierre que es bastante amigable. Vamos a remitirlo a la Gerencia de Desarrollo Económico. Como dice acá, la GDE y el agente económico se van a reunir para indicar: señores, vamos a cerrar por estas razones. Y si su evaluación de desempeño es inadecuada y la gente va a la reunión, porque cuando es inadecuado difícilmente va a la reunión que le convocas, ¿no?, porque ellos están súper desorganizados y tal vez ni están en la zona. Entonces, si es que hicieran una reunión y van, les comunicas que estoy dejando constancia que estos bienes con cargo al cofinanciamiento público ya no van a ser adquiridos porque ustedes están incumpliendo de manera reiterada
con sus acuerdos y compromisos, los cuales se detallan en el convenio que hemos firmado. Por lo tanto, se establece un plazo de 15 días para que ustedes, señores, devuelvan todos los bienes que hasta la fecha les hemos entregado, y se les informa que todos los bienes que estaban pendientes de adquirir ya no van a ser adquiridos. Y ahí pues ellos empiezan a preocuparse y todo, ¿no? Entonces tienen que manejar una estrategia para el proceso de cierre también. Y para el caso de propuestas productivas con desempeño adecuado, van a consolidar el expediente del plan de negocio, van a verificar toda la información y luego todo esto van a adjuntarlo junto a la liquidación y el expediente de cierre. Y luego, cuando tengan todos los documentos, los registran también en el sistema y van a hacer la comunicación a Produce o al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. ¿Cuándo le aviso a Produce? Cuando son planes de negocio del sector agroindustria, industria, planes de negocio de artesanía, de pesca. ¿Y cuándo le aviso al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego? Cuando son planes de negocio del sector agrario netamente, no agroindustria, sino agrario netamente, y pecuario o forestal, porque eso justo es competencia de esos ministerios. ¿Tienen alguna duda o tocamos algún tema? ¿A precisar algún tema antes de finalizar la sesión, por favor? Si tuvieran alguna consulta, aprovechemos los minutos que nos quedan. Ingeniera. Sí, adelante. Vale. Ingeniera, también nos va a enseñar a cómo llenar los formatos. Hay la 23.1, la 23.2 y la 23.3. Sí, justo esos son los formatos que hemos estado completando la información, de dónde sacó la información, qué es lo que voy a colocar. Justo, Hay uno miren. en la 23.3 que te pide, por ejemplo, inicio. A ver, ¿dónde está? Dice, ¿no? Inicio, lo programado, fin, duración, ejecutado, inicio, fin, duración, desfase y sustento de las variaciones. Hay otro en el antiguo reglamento, la 19, que es parecido a esta. Quería consultarle también. Y ahí pide más bien en las fechas, ¿no? Fecha de inicio, fecha de fin, ¿qué se considera, no? De la pecosa, Ahí, de por la ejemplo, la fecha conformidad, de inicio, en la fecha de inicio, fecha de fin es la fecha de inicio de la ejecución. ¿Por qué? del Porque, acta, ¿no? ajá, ahí sacas, porque justo te iba a decir eso. Es que en el antiguo reglamento, le vamos a decir antiguo, la del 2012, hay actas de inicio, acta de finalización. Entonces, fecha de inicio sacamos del acta de inicio, fecha de fin sacamos del acta de finalización, plazo en días, ¿cuántos? 30 días, 40 días, programé la ejecución, y cuántas en realidad son 60, hubo un desfase de 30. Y eso justamente luego de completar esa información nos va a pedir el sistema. Aprovechando que tenemos unos minutos, tengo algunas imágenes de cómo el sistema nos pide la información. Ingeniera, se disculpa. En el ejecutado ahí tengo dudas. Por ejemplo, no se pide, digamos, de un bien. Considero en el ejecutado inicio la fecha del pedido, en la conformidad la fecha del el final del ejecutado, la fecha de la pecosa o la fecha del informe de conformidad. Ahora, para el aporte de la EO en su valorizado, ¿cuándo lo considero inicio y fin? Y en los monetarios, ¿cuándo lo considero inicio y fin? Porque ellos van a una zona, por ejemplo, y lo compran, ¿no?, en una tienda el mismo día. Entonces, ¿cómo haría eso? Ya, cuando se trata del tema de bienes, por ejemplo, no ordeñadoras, fecha de inicio, ¿cuándo iniciaste el requerimiento? Porque desde ahí inicia tu proceso. ¿Y cuándo se hizo el ingreso al almacén o la entrega en la organización? Y en el valorizado y en la contrapartida monetaria también de lo que ellos tienen que cobrar sus bienes. Igual, cuando ellos inician la compra de bienes, ellos tienen también un cronograma de cómo deberían hacer el aporte, ¿no? La fecha de inicio, puedes colocar la fecha del acta de inicio del compromiso donde se firman que nosotros como organización vamos a poner tales bienes y la entidad que va a comprar tales bienes, o puedes iniciar con la fecha en que la organización inicia
la compra de estos bienes. Y ya la fecha final es la fecha que ellos dejan constancia, porque se debe constatar cuando ellos tienen los bienes para la entrega, ¿no? O sea, para la constatación del gobierno regional o local. Esas son las fechas que van. Gracias, Cecilia. Sí, sí. Ahí no se compliquen, porque incluso cuando muchos de nosotros registramos, los que liquidamos o los que hemos liquidado los de ese anterior, es como que no te queda claro por qué piden la fecha, ¿no? Porque por ítem, ¿por qué te pide justo la fecha? Pero no nos compliquemos, como les digo, podemos tomar la fecha del acta, porque desde ahí es el inicio, o cuando hablamos de afectaciones presupuestales, tomamos la fecha del requerimiento, donde se hizo el requerimiento, y la fecha de entrega del bien a la organización. Voy a aprovechar en entrar los minutos que me queda a... ¿Alguna otra consulta? Aló, ingeniero, buenas noches, ¿me escucha? Sí, adelante. Ingeniera, disculpe, en el Cipro Computer lo que se registra, todos los datos, database físico y financiero, ¿y ese dato se podría, es de garantía o no lo están rellenándole bien en el sistema? A ver, otra vez, como garantía. Claro, en el Cipro Computer. ¿A qué te refieres con garantía? ¿Cómo lo están llenando con garantía? Claro, o sea, como sabemos que en el Cipro Computer se tiene que registrar, ¿no? El avance programado. Más que nada se registra lo ejecutado, no netamente mensuales. Inclusive en ahí te da por mes. Ujú. Si con eso también se podría tomar como referencia para la liquidación. Para la liquidación, a ver, es que no. Vamos a revisar en todo caso el formato y me dices exactamente a cuál fecha te refieres. Ya, a ver, vamos a entrar a cierres. No sé, se me ocurre esta de acá. Creo que no estoy compartiendo, ¿no? Voy a volver a compartir. Acá tengo justo unas imágenes que nos pueden ayudar. Pero cuando nosotros vamos a reportar la liquidación, lo que nos va a pedir el sistema son automáticamente los datos, ¿no? De la entidad, la categoría del plan de negocio, el nombre de la organización, el monto del acuerdo de consejo, el concurso y la resolución de aprobación de ganadores, que aquí en este ejemplo le falta todavía completar, el código único, la fecha de recepción, la comunidad, los montos, los números de socios, cuando se inició el plan de negocio y cuando terminó. Hasta ahí. Y la modalidad, ¿no? Administración directa, que generalmente es esa para el 99.9 casos. Entonces, esos son los datos que les va a pedir. ¿Alguno de esos les parece como de dónde saco ese dato? Creo que con toda confianza, por favor, díganme. ¿Les parece así como dudoso? La resolución, el número lo sacamos de la resolución, que siempre sale con número, igual el acuerdo, la fecha. Ya saben que todo documento con fecha. El código presupuestario y la fecha de recepción, cuándo te dieron el código único. Y bueno, ¿no? El número de socios cuando se termina el plan de negocio, a veces es menos, a veces es más. Eso también lo sacamos del trabajo que vayamos a hacer en campo durante la operación del negocio. Y hasta aquí, ¿no? Si no hay duda, entonces es lo primero que tenemos. En el periodo, ahí es que donde ustedes, justo tal vez se asemeja la duda que tenía nuestra colega anterior. Aquí, por ejemplo, les van a pedir la resolución de aprobación de ganadores, ya el número, la fecha, parcial, acumulado, duración en días. Como que no tiene mucha lógica colocar la resolución de aprobación de ganadores, cuándo fue en día, ¿no? Pero, ¿sabes qué fecha le vamos a colocar acá? Cuando nosotros iniciamos el proceso para la emisión de la resolución y luego cuántos días se demoró para que salga la emisión de la resolución. A veces dura 15 días, 20 días. He visto entidades que incluso salen en el día o
Hoy día se publica la lista de los ganadores y mañana sale la resolución. Va a haber diferentes situaciones, pero ese es el dato que vamos a colocar. El convenio igual, desde que yo inicio el trámite para la emisión de los convenios hasta que se firman los convenios. Cuando inicio el requerimiento de bienes, desde la fecha de inicio del primer bien que vaya a requerir, porque a veces no requiero todo de golpe, y si lo hice con todo de golpe, por ejemplo, solo un tractor compré, entonces solo es un bien, ¿no? Entonces solo una fecha. Pero si es que son varios bienes, no vamos a detallar bien por bien, sino la fecha en que iniciamos todo el proceso de compra. O sea, basta que hayamos requerido, no sé, el plan de negocio tenía tractor, tenía ordeñadoras, tenía construcciones, tenía semillas, digamos. Y lo primero que compré fue la semilla. Entonces, la fecha de inicio de la adquisición del primer bien y la fecha de término de la adquisición del último bien. Eso es lo que vamos a colocar. Luego en recepción de bienes, fecha de inicio, cuando hicimos el proceso y cuando lo terminamos. Cuando hicimos el proceso para la recepción de los bienes y cuando se firmó la fecha de la emisión de ese documento. Igual, la entrega de bienes. Cuando se inició el proceso para hacer las actas de entrega y demás, y cuando se hizo la firma de las actas de entrega, porque los bienes se hacen con acta. Y luego en el tema de los aportes, igual, cuando la organización compró o entregó o nosotros constatamos el primer aporte de la organización, que a veces es mano de obra, iniciamos con que ellos empiezan a limpiar la zona donde se va a hacer la construcción de algo. Entonces, desde ahí, ¿cuándo se inició y cuándo fue el término de su aporte? El último que se realizó, ¿no? Digamos, el acabado de la construcción que estaba con cargo a la valorización de ellos. Igual van a colocar esa fecha. Y les va a dar datos parciales. Como ven, esta parte, como no es muy complicada porque te da la fecha y ya tú vas colocando, automáticamente el sistema te va colocando el porcentaje. Así que no nos compliquemos con ese tema. Y luego, una vez que completamos eso, yo imagino que esta información lo han pedido, lo han diseñado así con una finalidad para saber en cuánto tiempo se gasten por entidades los plazos de acuerdo a la compra de bienes, el tema de servicios, el aporte de la AEO y las actividades relacionadas a documentos principales como son la resolución y el convenio, ¿no? Hasta aquí, ¿alguna duda tal vez? Y bueno, en lecciones de sostenibilidad va las lecciones aprendidas, que vamos a encontrar muchas cuando vayamos a campo, sobre todo, cuando revisemos los documentos, sobre todo. Vamos a tener muchas cosas que, esto debió hacerse con más cuidado, o esta evaluación debió hacerse con más cuidado, o debieron tener en cuenta que la situación geográfica no ameritaba la compra de un tractor, o debieron tener en cuenta que para la compra de ordeñadoras previamente se debió construir una zona para que se ubiquen las máquinas ordeñadoras. O sea, van a encontrar muchas cosas que les va a ayudar a documentar lecciones aprendidas. Y ahí vas a hacer la descripción y vas a decir, ¿no? Por tal acción que hayas encontrado, la lección aprendida es que se realizarán procesos de adquisición previa elaboración del presupuesto analítico, o se preparará como acto previo el analítico para tener, o se coordinará con el área de abastecimiento las específicas de gasto para tener los analíticos de manera adecuada. Algo van a aprender, o se debe hacer la verificación en campo, o se debe hacer la constatación del involucramiento de las organizaciones o de los miembros de las organizaciones antes de iniciar la ejecución del plan de negocio, para verificar que ellos realmente estén identificados con el negocio y puedan cumplir sus aportes, etcétera, ¿no? O sea, ahí van a tener varias lecciones aprendidas. Luego en sostenibilidad igual, ¿no? Vas aquí donde dice descripción,
ahorita no sé por qué no se visualiza, pero normalmente te dicen, la sostenibilidad consiste en lo que ustedes deben realizar para... Acá tengo una captura de pantalla para que veamos mejor en la 3 algunas capturas. Aquí están, ven, en esta de aquí que la habíamos visto. Aquí ven la fecha, parcial acumulada, el número y tal. Así van a completar. Esas PPTs las van a tener, así que si necesitan utilizar esto de guía en el momento de llenar, lo van a tener. Son capturas. A ver. Aquí creo que he sacado las lecciones de sostenibilidad, pero en el detalle de sostenibilidad les dice aquí en el sistema una descripción de lo que se coloca en lecciones de sostenibilidad. ¿Qué debes poner? Te dice. Y aquí te dice, ingresa las lecciones de sostenibilidad o identificar organizaciones que realmente estén identificadas o que se dediquen a la producción acuícola para que realmente le den soporte y mantenimiento a sus pozas, etcétera, ¿no? O sea, van a encontrar lecciones que que es necesario el involucramiento de los socios, es necesario una verificación en campo adecuada para implementar el plan de negocio, es necesario el conocimiento técnico para que se identifiquen en qué zonas sí se puede implementar planes de negocio con maquinaria que necesitan energía trifásica y en qué otras zonas no. O sea, ahí van a encontrar qué cosas son importantes, qué factores son importantes para que estos planes de negocio puedan perdurar y sostenerse en el tiempo, que al final eso es, ¿no? El tema de la sostenibilidad. Aquí lecciones aprendidas, luego conclusiones. Te va a pedir que ingreses las conclusiones y recomendaciones, responsables, nombre del encargado de la ejecución, responsable del órgano encargado de la ejecución, por ejemplo, gerencia de desarrollo económico, o a veces gerencia de producción, o oficina de desarrollo económico y social, o oficina de medio ambiente y desarrollo económico. Varias cosas, ¿no? ¿Quién es el responsable y quién ha elaborado el informe de cierre? Su teléfono, su correo electrónico y la fecha del informe de cierre. Todo eso lo vas a registrar de acuerdo a tu informe y vas a adjuntar aquí los sustentos. El acuerdo de consejo, el anexo 19, el archivo fotográfico, el formato de liquidación y la resolución de liquidación. Eso es lo que les correspondería, ¿no? Hacer en el registro. A ver, aquí hay unos comentarios. Todo claro, los documentos es importante. Claro que sí, vamos a compartir la exposición. Debo tener ahí que he movido la página donde aparece la descripción de la sostenibilidad porque tenía una captura de pantalla del detalle para que se puedan guiar también. No sé. Debe tener problemas el sistema. Pero cualquier cosa, no se compliquen, porque si ustedes están trabajando ahorita para un gobierno regional o local, ustedes también tienen acceso al sistema y pueden revisar, por ejemplo, ¿no? Tengo este acceso que justamente con unos colegas hemos estado trabajando en la liquidación de unos planes de negocio, entonces no, ahí tú puedes ver los concursos, las evaluaciones, los convenios, el seguimiento, los informes de cierre y toda la información que ustedes puedan necesitar, ¿no? De hecho acá creo que tengo otro usuario, no sé si tienen unos minutos más o coméntenme si tienen alguna duda, una consulta al respecto. Como han visto, no hay que complicarse con el tema de las fechas y el plazo en días, ¿no? ¿Alguna duda, consulta, tal vez algún aporte adicional que es importante también de parte de ustedes? Si no hay dudas, consultas, ya finalizaríamos la sesión agradeciendo a todos por su participación y esperando que la información que se ha compartido en estas 3 sesiones les sirva a ustedes para que puedan liquidar y gestionar los procesos de liquidación y cierre en sus entidades de la mejor manera, ¿no? Siempre tener en cuenta que
los bienes que se entregan por Procompite no entran al patrimonio de la entidad, que sí es necesario emitir una resolución de acuerdo de consejo para la transferencia definitiva. ¿Por qué? Porque las directivas de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales así lo establecen, y porque si ustedes también leen la Ley Orgánica de Municipalidades y Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, van a encontrar información relacionada también al tema de transferencias y donaciones. Así que tengan en cuenta eso, y para el caso, como les he dicho, de las liquidaciones, sobre todo tener en cuenta que es importante hacer la revisión de los expedientes y los planes de negocio que nos van a entregar para liquidar, hacer la constatación primero con las fuentes secundarias, que serían la consulta amigable del MEF, el sistema de seguimiento de las inversiones. De ahí ya saco los primeros análisis, constato con la información que me vaya a brindar mis áreas contables, y luego hago la constatación con los documentos físicos para luego ir a campo y hacer la verificación cualitativa, verificación en campo, verificación in situ. Con eso ya yo me puedo sentar en la oficina o en mi escritorio para armar la liquidación. Con todo ese conocimiento que vamos a tener luego de la revisión de todos estos documentos y de haber realizado el proceso, les aseguro que el sentarse a documentar la liquidación les va a tardar a lo mucho 2 días por plan de negocio. Bueno, si no hay más consultas, dudas, muchísimas gracias a todos. Ingeniera, un favor antes que se vaya. Sí, adelante. ¿Cómo se podría validar en campo un ejemplo, ¿no? En caso de el abono guano, ¿no? Cuando ya fueron utilizados en campo, ¿y cómo se podría cuantificar o validar ese tipo de bien o ese insumo? Qué excelente pregunta. Por ejemplo, cuando son semillas hacen la misma, suelen hacer, ¿no?, la misma pregunta. En semillas de cultivos transitorios como la avena, es difícil, ya no lo puedes verificar, más que tendrías que hacer entrevistas, consultas para decir en el año tal sembraron, no sembraron, y vas más o menos analizando el entorno, ¿no? Cuando son perennes, cultivos perennes, vas a encontrar ahí, después de 5 años vas a encontrar el cultivo ahí. Cuando en este caso, por ejemplo, son abonos, si el abono fue para un cultivo transitorio, te va a corresponder hacer entrevistas, análisis, preguntas a las mismas personas que recibieron, y si no te quieren responder, al entorno, ¿no? Conversando a través de conversaciones con el entorno donde aparentemente se ha entregado el bien. Y si son abonos para cultivos perennes, va a ser mucho más sencillo, porque puedes evaluar cómo está el cultivo actualmente, y si tienes experiencia en el manejo de cultivos, puedes identificar que este cultivo está manejado de manera adecuada, que tiene un buen abonamiento, y de esa manera puedes identificar y opinar al respecto, ¿no? Que si bien no he encontrado el abono, se evidencia que los cultivos se encuentran adecuadamente abonados, con un buen manejo, y etcétera, y haces tu comentario o precisión al respecto, si fuera así, ¿no? Y si por ahí que no tenemos, no sé, el manejo suficiente para determinar el estado situacional de los cultivos, entonces puedes conversar primero con los beneficiarios, los que han recibido, y tener la información de primera fuente de ellos, si es que han utilizado o no los cultivos, ¿no? Y por último, si es que ya no tienes nada de esto y ha habido en una zona específica, no sé, para palta, para alfalfa, para algún tipo de cultivo, el abono, te vas a las fuentes de Midagri o de la oficina local, siempre hay una dirección agraria, y ellos siempre llevan estadísticas de los cultivos, porque ellos solo informan a la central para que luego se consoliden y hagan sus informes anuales sobre producción, rendimiento y demás. Puedes acercarte a la oficina para ver en el año tal cómo estuvo la producción, si hubo o no mejora en cuanto a la productividad del cultivo o no, y tal, ¿no? Puedes utilizar también fuente secundaria para eso. Entonces,
no necesariamente vas a encontrar los bienes, como el caso del abono, ¿no? Pero puedes hacer una verificación del entorno e incluso de fuente secundaria que te ayude a documentar cómo ha estado la situación. Entonces puedes colocar que según el informe de la Dirección Regional de Agricultura en el año 2007 hubo un leve incremento en la productividad, por lo que se considera, o esto podría ser atribuido, porque no podemos afirmar, podría ser atribuido debido a la utilización del abono entregado por la municipalidad tal, ¿no? Entonces es un comentario al respecto, una precisión. Sin embargo, deja constancia que siendo un bien de consumo o de no patrimonial, porque no se patrimoniza, no tangible, entonces no se evidencia en campo el hallazgo de la adquisición de este bien, ¿no? Así constas, te escribes y haces constar que tú no lo viste, pero por esto se presume que hubo una mejora y sí hubo un uso, ¿no? Y así lo describes. Pero eso más se usa para liquidaciones de oficio que para liquidaciones que se hacen de manera rápida y cotidiana con las directivas de liquidación. Espero haberte ayudado y no entrar mucho en dudas. Bueno, si no hay más preguntas, Gerald, te aclaré la duda, atendí a tu consulta. Sí, ingeniera, muchas gracias. Como dice, tenga algún participante con la práctica, sé que te va a salir muchas dudas, algunas preguntas, pero bueno, no esperemos, ingeniera, que su persona nos pueda apoyar, sugerir para hacer buenas liquidaciones, como sabemos, y al inicio de la sesión ya me decían, ¿no?, que hay un buen porcentaje de planes de negocio que hasta la fecha no son liquidados y eso preocupa, ¿no? Como dicen, no. Está bien que la ley dice, ¿no?, con la anterior directiva, la 103, dice, no es necesario liquidar, pues en cambio la 01 ya te dice, no puedes iniciar, pero con la 01 sí vas a liquidar sí o sí para que puedas lanzar otro Procompite, ¿no? Sí. Ahora creo que vamos a tener una alta oferta laboral, ¿no? Porque van a haber, o hay incluso muchísimos planes de negocio pendientes de liquidar. Y seguramente, como les dije, vamos a mantenernos en contacto, porque los que trabajamos en el entorno de materia de Procompite siempre nos conocemos, ¿no? Incluso hay un grupo ahí de trabajo de la estrategia Procompite, de coordinadores, excoordinadores, gerentes que trabajan en el entorno, que tal vez alguno de ustedes también pertenezca a ese grupo. Así que seguramente vamos a seguir en contacto. Sí, ingeniera. Muchas gracias, ingeniera. No, a ustedes muchísimas gracias por su participación. Bueno, nos despedimos entonces. Voy a prender mi cámara, que no me di cuenta que la tenía apagada porque como me dijeron que no se escuchaba hace un momento, ¿no?, que se escuchaba entrecortado, asumí que podría ser por la cámara. Muchísimas gracias a todos. Prendo la cámara ya para despedirme. Muchísimas gracias nuevamente por su participación y les deseo muchos éxitos en su trabajo como liquidadores o gestores de planes de negocio en materia de Procompite. Muchas gracias a todos. Buenas noches.